Saludos amados, que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes donde quiera que se encuentren. Gracias por ver mis videos. A propósito del último que publiqué hablando de la iglesia adventista del séptimo día, se me pusieron bravitos algunos hermanitos de esa corriente, de esa congregación. Y hoy yo voy a hablar de otro grupo religioso porque no se ha entendido, amados, no se ha entendido que nosotros somos de Cristo. No es un asunto de nombre, es un asunto de pertenencia. Y nosotros le debemos, se supone que somos de Cristo, que le pertenecemos a Cristo. Y nosotros no tendríamos que llamarnos ni siquiera con diferentes nombres dentro de una congregación. Vamos a ver un fragmento, amados, para después hablarle de el pentecostalismo. Vamos a hablar de los pentecostales. Observen. Lamentablemente, este video se ha hecho viral. ¿Cuál? Bien, yo voy a profetizar sobre ti esa unción. En el nombre de Jesús. Padre, gracias. Yo ordeno ahora, mire cómo viene la mano de él, mire. Yo ordeno que su mano derecha comience a crecer. ¡Más! En el nombre de Jesús. Mire Jesús. ¡Crece, hermano! En el nombre de Jesús. Estos charlatanes, los que están inventando, dicen que Dios lo está usando con milagro. No relajen con Dios. No relajen con Papá Dios. Que por eso que la gente no cree en el evangélico. ¿Qué es lo que usted hace? Dice que Dios te está usando y está alargando manos, alargando pies. Ve para el hospital, ve para el Mocoso Puello. Que en el Mocoso Puello, en el Darío Contreras, hay gente desbaratado. Vuelve un rompecabezas. Amados, yo a veces disfruto, pero cuando me pongo serio me da pena de cómo estos grupos religiosos, dizque adorando al Señor, hacen locuras, hacen payasadas y ciertas cosas que hemos denunciado por aquí. Hemos hablado de varias cosas por aquí, pero hoy vamos a hablar de los pentecostales. Se supone que los que profesan esta fe dentro de los pentecostales, y lo dicen con orgullo, soy pentecostal, y pentecostal son 50 sacos, si nos llevamos literalmente la palabra. Pero bien, el pentecostalismo se basa en el día de Pentecostés, cuando sucedió algo con los apóstoles, que lo vamos a leer. Dice Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, amados, de ahí sacan estos grupos religiosos que son pentecostales. Vamos a aclarar primero lo que era la fiesta de Pentecostés. Miren, el pueblo de Israel tenía varias celebraciones, varias fiestas, varios días de fiestas. Y uno de estas festividades era el día de Pentecostés. También se le llamaba el día de las primicias o día de la cosecha. Había también otro concepto así. Y esto, lo que ellos tenían que celebrar era que, como se repartieron tierras en las tribus de Israel, eran 12, y una se escogió para el tabernáculo y las otras se les repartieron a cada tribu una porción de terreno. Esas tribus que el Señor le había mandado, miren, las primicias de esas cosechas donde ustedes van a sembrar la tierra y van a producir y van a cosechar, esas primicias, las primeras cosechas, ustedes las van a llevar y la van a presentar. Y de eso se consistía la fiesta de Pentecostés o el día de Pentecostés. Y, amados, nosotros, estudiando la palabra, vamos a conocer. Por eso es que algunos de los cristianos tratan de mezclar el antiguo pacto con el nuevo. Y es un error. El antiguo pacto está ahí para entender lo que está pasando en el nuevo, o lo que pasa en el nuevo. Cuando usted lee entonces en el Nuevo Testamento esta porción de Pentecostés, debemos ir atrás para ver qué era eso de Pentecostés. Era que se celebraba 50 días después de la Pascua. Se celebraba esta festividad, esta fecha, este día,
se celebraba 50 días después y consistía en lo que le dije. Entonces, amados, el pueblo de Israel quedó con esa costumbre y hasta que apareció Cristo se continuó practicando. Y aquí vemos un ejemplo de ello. Todavía hay lugares dentro de Israel que se celebra esto. Entonces, amados, de ahí es que sacan estos grupos que son pentecostales. Y si, como le dije, si nos vamos a la literalidad, pentecostal, 50 sacos, costales significa sacos. Pero bien, ese es el tema del nombre. Lo que quiero enfatizar en este video es, amados, que estos grupos se catalogan o en ellos predomina la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Y por eso es que usted ve que cuando usted va a un culto de los pentecostales, hay mucha algarabía, hay mucho poder y comienzan a hablar diferente y muchas cosas. Y comienzan a imponer las manos para demostrar que tienen el Espíritu Santo. Por eso ven lo que sucedió aquí, que comienzan a tratar de hacer milagros supuestamente de parte del Señor. Pero en la Biblia, en el Nuevo Testamento, amado, usted no va a ver a nadie que hizo un milagro que no hayan sido los apóstoles. A nadie usted va a encontrar en la Sagrada Escritura que hizo una proeza, un prodigio, un milagro así eminente, que no hayan sido los apóstoles. Apóstol o un apóstol hoy en día no puede aparecer. Amados, los apóstoles fueron 12 apóstoles y sabemos que Judas se ahorcó y después de ahorcado, al parecer se rompió la soga y el cuerpo se hizo pedazos sobre una roca. Entonces se tuvo que escoger a otro en sustituto de Judas y se echó suerte entre dos personas y salió agraciado. El Espíritu Santo eligió a otro que sustituyera a Matías, que sustituyera a Judas. Y entonces ahí volvieron a ser 12 apóstoles. Pero luego Jesús se le aparece a Saulo y este entonces pasa a ser también un apóstol. Dice el mismo apóstol Pablo: yo como un abortivo fui escogido de último. Entonces, amados, en las Sagradas Escrituras, después que nace la iglesia de Cristo, la iglesia del Señor, el día de Pentecostés, ahí mismo nace la iglesia, usted no va a ver a ninguna otra persona haciendo milagros que no haya sido apóstol. Bien, entonces, un apóstol era un enviado, escogido por Dios, escogido por Jesús para que fuesen enviados a predicar la buena nueva. Y nosotros leemos en la Biblia también que un apóstol debía ser testigo de Cristo, que haya visto a Cristo, que haya sido testigo de las proezas que hizo Cristo, de los milagros, de todo lo que pasó con Cristo Jesús en su ministerio, los últimos 3 años. Él duró 33 años, duró aproximadamente 3 años de ministerio antes de ser crucificado por cada uno de nosotros, y ellos fueron testigos. Entonces, amados, hoy en día no hay apóstol, es lo primero. Entonces, esta rama del pentecostalismo trata de hacer ver que tienen la unción del Espíritu Santo y que pueden hacer milagros, que pueden hacer prodigios, que pueden hacer señales, que pueden revelar cosas. Y el Señor me dijo en este momento que hay una mujer aquí y comienzan a profetizar ciertas cosas. De eso básicamente es que se diferencia los pentecostales de otros grupos religiosos. Y nosotros debemos estar claritos, amados. No es verdad que si usted no tiene ese fuego, ese poder, esa unción que dicen ellos tener, como que supuestamente usted no tiene a Cristo, no tiene a Dios en su corazón. Muy alejado de la verdad. Vamos a ver ciertos versículos de la palabra para que entendamos de qué estamos hablando. Lo primero es, amados, que nosotros no debemos llamar o no tenemos que llamar al Espíritu Santo. Porque ¿qué dice Hechos capítulo 2, versículo 38? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya con esto basta, amado. Si usted cree en Cristo Jesús, que cree que el Señor lo envió, que nuestro Dios lo envió desde los cielos, y que vino aquí a la tierra, y que fue crucificado, y que murió, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, y que está a la diestra del Padre. Entonces, después de hacer eso, de usted creer en eso, hacer lo suyo, usted da el paso de arrepentimiento, de sentirse mal sin ese Cristo, sin ese Mesías, sin ese Salvador. Y eso lo debe llevar a usted a bautizarse para que sus pecados sean perdonados. Y cuando usted es bautizado, que es en especie de una sepultura, cuando sale del agua, dice la palabra que usted recibe el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, se supone que todos los que han sido bautizados en Cristo Jesús han recibido el regalo, el don del Espíritu Santo. Eso quiere decir entonces que ya no lo tiene que llamar. No es que el Espíritu Santo que sale y entra, que sale y cuando usted lo llama, entra. No, la palabra dice que cuando usted es bautizado para perdón de los pecados, recibe el regalo del Espíritu Santo. Ese es por un lado. Por otro lado, amados, no es verdad que nosotros todos que vamos a tener que hacer señales, que vamos a tener que hacer sanidades, que vamos a tener que hacer prodigios, que vamos a declarar, que vamos a profetizar. Nada de eso. Profetizar en este Nuevo Testamento es exhortarnos, es predicar la palabra del Señor. No es decir algo que va a pasar como un evidente que ve el futuro y que el Señor le revela eso. No, ya no es necesario, porque todo está escrito, todo está dicho en la palabra del Señor. Eso es por esta parte, amados. Entonces, qué pena que nosotros no hayamos entendido, o los grupos en sentido general no hayan entendido, de que nosotros lo que debemos hacer es cristianos. Punto. Ser de Cristo Jesús, pertenecerle a Cristo Jesús. Y usted ve un sinnúmero de nombres de congregaciones. Y vamos a ver qué nos aconseja la palabra. En primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, del versículo 10 al 13. Dice la palabra: les ruego entonces, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre ustedes contiendas. Quiero decir que cada uno de ustedes dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por ustedes? ¿O fueron bautizados en el nombre de Pablo? Y ahí comienza a decir: le doy gracias a Dios que yo no bauticé a nadie, dice Pablo, solamente bauticé a fulano y a la familia tal. Entonces, con esto quiero significar que nosotros lo que nos debemos es llamar cristianos. Eso de que pentecostales, eso por ningún lado usted lo va a encontrar en la palabra de Dios. Los cristianos, los hermanos, los primeros que registra la Biblia, no le van a hablar, o usted no va a encontrar que un hermanito dijo: yo soy pentecostal de la iglesia tal. Para nada. Esos son inventos humanos. Usted encuentra, empezando por la más famosa, católico, apostólico, romano. Miren, todos deberíamos ser, las iglesias deben ser apostólicas, porque los apóstoles fueron que predicaron el evangelio en el primer momento. Se supone que todos partimos de ahí cuando pertenecemos a la iglesia de Cristo. Romano no puede ser, porque Cristo Jesús murió ¿dónde? En Roma. No, bajo el imperio romano sí, pero el mensaje, la primera congregación, cuando Cristo asciende a los cielos, cuando Pedro da el primer mensaje que abre las puertas al reino del Señor, a los primeros cristianos entran ahí, los primeros cristianos se hicieron ahí después del mensaje de Pedro. Ahí no estaban en Roma, ahí estaban en Jerusalén. Eso es lo primero. Entonces nosotros no tenemos que ser romanos. Y católico significa universal. Nosotros no somos universales, nosotros somos de Cristo. Así lo mismo, testigo de Jehová. El testigo de Jehová no puede ser, porque nadie
fue testigo de Dios, porque Dios mandó a su Hijo a morir por cada uno de nosotros los pecadores. Entonces nadie anduvo con Dios como los apóstoles estuvieron con Cristo Jesús andando en su ministerio. Entonces desde ahí está mal que uno se haga llamar de que testigo de Jehová. Puede ser testigo de Cristo y cosas así, pero lo más ideal, lo más lógico sería que nos llamemos cristianos, única y exclusivamente, amados, porque le pertenecemos a Cristo Jesús. Y hoy usted va viendo toda clase de nombre de congregación. Ahí tenemos un vino nuevo, Iglesia de Dios en Cristo la Senda. Iglesia de Dios en Cristo la Senda. La Senda es un nombre inventado por la senda antigua, lo que sea. No sé de dónde sacaron esto. Y así usted va escuchando nombre por nombre. Vino nuevo. Wow. Iglesia vino nuevo. Asamblea de Dios. Y así sucesivamente. Usted va a encontrar un sinnúmero de nombres. Y aquí Pablo nos dice que deberíamos tener un mismo sentido, una misma forma de pensar. ¿Y qué es lo que dice Pablo? Nosotros no debemos estar divididos. Se supone que estamos sirviendo a un mismo Dios, que tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, que es Cristo Jesús. Entonces, los primeros hermanos, a los primeros cristianos, a los primeros que aceptaron el Evangelio de Cristo, le llamaron en Berea cristianos. Cristianos. Entonces, nosotros solamente deberíamos ser cristianos y punto. Eso de pentecostales, eso está de más y es un invento humano. Eso nació en el protestantismo, como se le llama, pero estudiando la palabra sabemos que la historia no comienza con los protestantes de la Iglesia Católica, sino mucho más atrás. La Iglesia nace en Jerusalén en el momento que Pedro exhorta a las primeras personas y se arrepintieron ese mismo día como 3,000 personas. Ahí nace la Iglesia de Cristo. No la iglesia de nadie, ni la iglesia de fulano de tal, ni la iglesia tal, sino la Iglesia de Cristo, seguidores de Cristo. Bien, amados. Y hablando de este auge que ha tenido el pentecostalismo, lo que se hace llamar pentecostales, que es fruto, según ellos, de esa unción del Espíritu Santo. Nosotros podemos buscar muchas porciones, pero solamente voy a citar algunas para no hacer el video tan largo. Dice Hechos, capítulo 9, versículo 17. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Recuerden que estamos leyendo cosas así porque los pentecostales tienen la creencia, tienen la doctrina de que usted tiene que estar lleno del Espíritu Santo y que tiene que hacer obras, milagros, llevar frutos y tener esa unción, ese poder, todo eso. Entonces aquí vemos que Saulo acepta a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y se le envió a Ananías para dar el mensaje. Pero ahí no habla de que Ananías le dio al Espíritu Santo, ni que tenía poder. ¡Sal fuera, espíritu! Nada de eso. Ananías no fue de que a sacar un demonio, de que a sacar un espíritu de Saulo, nada de eso. Ananías fue enviado para que orase por Saulo. Cuando Ananías ora por Saulo, dice que le cayeron como si fueran escamas de los ojos, porque Saulo había quedado ciego por el rayo de luz que Jesús, cuando se le presentó Jesús. Y la palabra ahí, en esa porción, dice que Ananías le explica lo que tenía que hacer. Ora al Padre para que Saulo reciba la vista, le explica lo que tenía que hacer y Saulo fue y se bautizó. Y ahí recibe el Espíritu Santo. No hay otra forma, amados. No es verdad y que una persona que no acepta que Cristo Jesús es su suficiente Salvador y que no se convierta, no se arrepienta de su mal vivir y no se bautice para perdón de los pecados, de que usted le va a llenar del Espíritu Santo por una prédica, de que va a recibir el Espíritu Santo por una prédica y que usted le va a imponer las manos, porque en la porción de la palabra hay porciones que hablan de la imposición de manos, pero es porque no fueron bautizados, porque en una ocasión los apóstoles, ¿en qué nombre ustedes fueron bautizados? Solamente nos bautizamos por arrepentimiento. Entonces ahí se le tuvo que imponer las manos para que recibieran el Espíritu Santo.
pero el método es bautizándose para perdón de los pecados y va a recibir el Espíritu Santo. Pero bien, entonces, amados, Ananías no fue a sacar un demonio de Saulo, no fue con una unción, sienta la unción, nada de eso. Él explica, ora al Señor, le explica lo que tiene que hacer y Pablo se bautiza y recibe el Espíritu Santo y él comienza a predicar Pablo. Y así podemos encontrar varias porciones. Bien, dice Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es otro episodio. Y por eso los pentecostales, por cosas como esta que he leído en este momento, es que ellos creen que hay que tener esa unción, ese poder, que debe manifestarse algo sobrenatural para demostrar que tienen el Espíritu Santo. Y aquí está hablando de que a los apóstoles lo agarran preso y lo presionan para que no hablen en el nombre de Jesús. Entonces ellos van, se reúnen con todo lo que han creído en ese momento y le comienzan a orar al Padre para que los libre de todas esas personas que están presionándolo y injuriándolo para que no hablen en nombre de Cristo Jesús, porque se estaba comenzando a predicar el Evangelio. Y por eso leemos que aquí, cuando ellos están orando, entonces el lugar donde estaba tembló, dice ahí, y se manifestó el Espíritu Santo como evidencia de que ellos no estaban solos, porque ese era el propósito de la predicación, que se multiplicase el Evangelio y ellos no tuvieran miedo de predicar el Evangelio. Y para demostrarle que el Señor estaba con ellos, que su Espíritu lo acompañaba, se tenía que evidenciar todo esto. Y como estaba surgiendo la iglesia de Cristo, como estaba surgiendo nuevo ese movimiento que era la fe cristiana, entonces tenían que evidenciar que realmente eran de parte de Dios y por eso se les permitió hacer milagros, hacer señales, prodigios y cosas semejantes, amados. Y ya para último, dije que la anterior era último, pero aquí me falta Mateo capítulo 3, versículo 11. Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. También toman esa porción, que nosotros estamos llenos del fuego de Dios, del Espíritu, y comienzan a hablar. Y la palabra es clara, amados. Nosotros aquí leemos que era Juan hablando. Nosotros leemos que Juan solamente bautizaba para arrepentimiento. Pero Juan decía, miren, viene uno detrás de mí, del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la sandalia. Ese le va a bautizar con su espíritu y fuego. Y así mismo es. Nosotros somos bautizados y recibimos el don del Espíritu Santo. No debemos tener otro título que no sea cristiano. Y el que más grande nosotros debemos tener es que somos siervos de Cristo. Y uno con otro somos consiervos, hermanos en la fe. Y debemos ser solamente cristianos, servidores de Cristo. Nosotros debemos seguir a Cristo. Y tal vez usted considere que no tiene nada de malo pertenecer a una congregación que hasta el nombre es un invento humano, pero nosotros les respetamos eso. Pero se le debe decir que lo que debemos ser es cristianos y que el Espíritu Santo debe morar en nosotros permanentemente y que esas locuras que ustedes vieron en el video, ahí en la porción, en el fragmento, que ellos mismos ya se están diciendo que es una mentira, porque ahí están dice Soporte mi locura, se hace llamar este joven que ustedes vieron ahí, que está con el doctor Nastra. Él dice, ahí está el mocoso Puello, refiriéndose al hospital de Santo Domingo. Ahí están los seres humanos por pedazo. ¿Por qué ustedes no van ahora para que se le agrande la mano y los pies que se le mocharon o que le faltan? Eso es refiriéndose, amado, que entre ellos mismos ya se están sacando a la luz, que es una mentira, que es un engaño, las muchas proezas que se hace supuestamente en nombre del Espíritu Santo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, hay mucha gente que dará cuenta sobre eso, porque no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero, dice la Biblia. Y tal vez usted, que pertenece a un grupo de estos, va a decir que yo soy el que estoy blasfemando contra el Espíritu Santo. Pero la palabra es clara, amado. Y la palabra nos dice lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Hay otra cosa con ese del don de lengua. Y cuando ellos tienen la unción del Espíritu Santo, comienza ahora ahí se la canta, la rama, soja, laya. Y comienzan a hacer locuras, amados. Donde 1 Corintios capítulo 14 dice
que si yo voy a hablar en lengua, que debe haber un intérprete que diga lo que yo estoy diciendo en el idioma que usted entiende, porque si no hay un intérprete, entonces dice la Biblia que me calle. Y dice ahí mismo en la porción, Pablo hablando, miren, no sé cuántos idiomas habrá en el mundo, pero ninguno carecen de significado. Y yo prefiero hablar 5 palabras con entendimiento que miles que ustedes no lo entiendan. Entonces, todo está dicho en la palabra de cómo debemos conducirnos y cómo el Espíritu Santo nos usa. Claro que yo creo que el Espíritu Santo puede usarnos de instrumento para, si es la voluntad de Dios, sanar a una persona. Sí, el Espíritu Santo puede utilizarnos de instrumento para hablarle a una persona de algo en particular. Pero esas son excepciones, amados. Y esa no es la regla, la regla de ser cristiano, pentecostales. Que el Señor te bendiga, que te deje seguir escudriñando las Escrituras y aprendiendo de él cada día más. Bendiciones.